Y ahora sí continuamos. A ver, eh, hasta la clase pasada hemos visto explanaciones, ¿no? Ujú. Entonces hemos estado viendo el tema de sus explanaciones, ¿no? Cómo es que lo tienen los volúmenes, los diferentes tipos de explanaciones que hay en, en lo que es cambio de material. O sea, vamos a tener normalmente tres tipos de materiales: material suelto, roca suelta y roca fija, ¿no? Los costos unitarios cambian de acuerdo al tipo de material. En este caso, roca obviamente requiere un mayor esfuerzo, hay que usar material explosivo, ¿no? Por lo tanto, en este caso, en el caso de roca, se trabaja con dos subpartidas, ¿no? La primera, que es excavación y desquinche, y luego perforación eh, bueno, perforación y voladura primero, y luego excavación y desquinche, ¿no? Entonces, eh, para efectos de costo unitario, se trabaja de manera separada, ¿sí? Ya, entonces, el que es más simple, aquí es material suelto, que solamente es como si fuera la primera subpartida eh, de excavación y desquinche, o sea, es muy parecida. Cuando es material suelto, solo necesito maquinaria, no entra voladura, ¿no? Entonces, y como ven, los costos unitarios son muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando es material suelto, el corte, en este caso me dice 4,68 el metro cúbico, excavación en roca 17,14 y en roca suelta, ¿no? Y en roca fija 31,78. Estos dos tienen el mismo esquema. La diferencia, estos dos últimos, de excavación de roca, la diferencia es de que el rendimiento nada más, ¿no? O sea, el rendimiento de excavación y de esquinche y perforación es mucho más bajo en roca fija, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que su rendimiento, a ver, en roca fija, la perforación y voladura es 320 metros cúbicos por día, mientras que la perforación y disparo en roca suelta es 500, hay mayor rendimiento. Entonces, cuando mayor es el rendimiento, más bajo es el costo. ¿Ya? Por eso es que la roca fracturada o roca suelta, también que nosotros lo conocemos, ¿ya? El costo es más bajo, ¿no? Acá vemos que la roca suelta, o sea, el corte en roca suelta es 17,14 y en roca fija es 31,78 porque los rendimientos son más bajos, ¿no? Tanto en perforación de voladura como en Estados Unidos 15 hay cierta diferencia, pero el esquema es igual. Ok, sobre eso hemos estado hablando, eh, cómo son las técnicas de voladura. Hay un libro de EXA, eh, y me parece que les he pasado, donde ustedes pueden profundizar el tema de voladura, ¿no? Vamos a cargar. Vamos a ingeniería de caminos de geografía, ahí está, manual de voladura, estoy pasando ahorita. Em, Manual de voladura, ¿no? Voladura. Ese es el manual de EXA y tiene un capítulo que tiene que ver con tajo para carreteras, ¿no? Voladura en obras viales, que es la 12, capítulo 12, que está en la 237. Está el capítulo 12 y habla acerca de voladura, ¿no? En carreteras, ¿no? Y básicamente lo que me interesa aquí es el cálculo, o sea, calcular la cantidad de material explosivo, ¿no? Estos son de calambucos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cantidad? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿eh? Este es calambuco, ¿no? Ah, ese es calambuco, ya.
lo que me interesa que profundicen aquí, si a alguien ya le interesa este tema de las técnicas, es el cálculo, ¿no? De la cantidad de explosivo, ¿no? Que está por acá, que también está en la clase, ¿no? ¿Qué cantidad de material explosivo voy a requerir, ¿no? Para poner en el tema del presupuesto, ¿ya? Bueno, el costo unitario es mucho más simple que eso en sí. Voy a abrir el S10, ¿eh? Que era noviembre. Bien. Vemos acá con el tema de, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí si entramos a roca fija, encontramos dos partidas, ¿eh? Y acá está perforado y profesional disparo. Y acá, por ejemplo, hacen con dinamita, ¿ven? Dinamita, mecha, ¿no? Fulminante y el barril, ¿no? Eso es lo que trabajan. Pero ese es como un básico, o sea, pueden cambiar de tipo de, de material explosivo, otros se hacen con anfo también. Esto es full dinamita, ¿no? Entonces tienen, en la parte de abajo ponen un cebo y luego todo el cuerpo, la columna explosiva es dinamita, ¿no? Entonces ese es un poquito más caro, pero pueden hacerlo también con anfo. Entonces, por ejemplo, acá dice que por metro cúbico está entrando, o sea, por metro cúbico de materiales de roca está entrando 0.30 kilos de dinamita, ¿no? De mecha, 1 metro, dice, ¿no? Fulminante 1, eso es todo, ¿no? Entonces aquí ya yo puedo sacar, pues, por eso hay una cantidad, ya de acuerdo a mi metrada, ¿no? Esto puede variar, ¿no? Porque esto es para un tipo de roca estándar. Si es más dura la roca, puede entrar más dinamita, ¿no? O puede entrar menos, dependiendo de la dureza, ¿no? Y la geometría. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Por eso acá, bueno, como rendimiento de aquí está esta parte 19.25, ¿sí? A ver, estamos en el cambio, ¿no? 19.25 más 10 del desquinche, lo que hacen 29.48, ¿sí? Aquí, este es diferente al ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá está 3 soles el material suelto, 3, no, casi 4 soles, ¿no? Roca suelta está 16.30 y roca fija es 29.48. Eh, pero el esquema es el mismo, ¿no? Sino que este es un presupuesto antiguo y bueno, lo que cambia es la actualización de precios, ¿no? Quizás, por ejemplo, acá la dinamita, bueno, ya aquí, ¿no? Por ejemplo, acá la dinamita está a 12 soles el kilo, 2,89. Probablemente ya sea más caro, ¿no? Un poquito. Ajá. Meche, ya, entonces, por ahí va el tema, ¿no? Ya, ahora, sobre eso tienen alguna consulta. Para ya pasar, vamos a pasar ahorita a pavimento, o sea, entonces podrían, si tienen alguna consulta con toda confianza o duda, ¿no? Entonces, aquellos que quieren ver más el tema de voladura, por ejemplo, aprender más sobre los cálculos, tienen acá un libro completo donde hay secuencia de cálculo de material explosivo. Y pueden comparar con el costo unitario, ¿no? Para que vean cómo les está saliendo, ¿no? Entonces acá hay secuencia de voladura y hay un ejemplo para que lo puedan convertir a Excel, ¿ya? Sobre voladura en malla y puedan tener ustedes, diseñar básicamente. Ahora, en las obras, normalmente en estas áreas de voladura ponen ingenieros de minas, ¿no?
que son los especialistas en este tema, ¿no? Pero claro, los civiles también podemos, nos interesa saber esta parte porque eh, de cierta manera, si hay mucha roca, ¿no? Influye en los costos, ¿no? Influye mucho, entonces tengo que tomar en cuenta eso. Ya. Bueno, a ver, aquí tenemos, vamos a hablar un poquito de pavimentos y los pavimentos, bueno, para todo movimiento de tierras, el material viene de la cantera, ¿ya? O sea, hay un proceso que nosotros tenemos que aprender, que aquí lo voy a graficar aquí. Ahí está, ¿no? Este es un esquema que sigue normalmente lo que es movimiento de tierras. Algo similar hemos visto, ¿no? En las planeaciones, pero este es el esquema completo. Esos son los procesos que se hacen, ¿ya? Ahora vamos a poner aquí unos líneas, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya está, voy a lanzar un pavimento, por decir, una, su base, por ejemplo, ¿no? Ahí se, y ya estoy compactando. Entonces, para lograr un pavimento, hay todo un proceso, ¿no? Que va desde la extracción del material, que es el proceso A, que es el proceso A, extracción de material en cantera, ¿no? Que es el tema, sobre el día. Luego viene el procesamiento. ¿Por qué? Porque el material en banco, o sea, normalmente no cumple con las especificaciones técnicas o los requerimientos que indica el manual. Entonces, hay que normalmente procesar. Entonces, siempre hay temas asociados al tamaño de partícula, por ejemplo, que no cumple el tamaño de partícula, entonces tengo que zarandear, pues, ¿no? O hay veces tiene mucho fino, tengo que lavar. Hay veces tengo que mezclar entre suelos o mezclarlo con lo que hacen las plantas, ¿no? Mezclan el agregado con el cemento Portland en las plantas de concreto o el agregado con el asfalto en las plantas de asfalto. Entonces, eh, como esa es la parte del procesamiento. Entonces, aquí, en el proceso A, que es la extracción de acopio, en el procesamiento estamos hablando de, por ejemplo, zarandeo, estamos hablando de lavado, estamos hablando de mezcla, bueno, triturado voy a poner, o chancado, ya que es más común, chancado y mezcla. ¿No? Entonces, ese proceso, dependiendo del tipo de material que usted quiere producir, dependiendo si es, por ejemplo, para relleno, firmado, mejoramiento de su rasante, para cualquiera, ¿no? Cada uno tiene sus especificaciones, ¿ya? Entonces, no todos van a hacer todo este proceso. Por ejemplo, si fuera subbase, o sea, si esto fuera una subbase, ¿ya? Si esto fuera una subbase, no es necesario hacer, por ejemplo, este proceso de chancado, no, no necesariamente lo tendría que hacer.
Porque la especificación técnica no te exige que sea piedra chancada, ¿no? O porcentajes mínimos de caras fracturadas. Sin embargo, si fuera base granular, que es la capa más superior, más cerca a la carpeta asfáltica, la especificación técnica te dice que tiene que tener un porcentaje de caras fracturadas. Entonces, ahí ya no puedes usar, ahí tienes que instalar una planta de chancado, ¿no? Al igual que en la carpeta asfáltica, te exige porcentajes mínimos de una cara y dos caras. Entonces, eso ya está de cierta manera, bueno, indicado y tienes que poner nomás caballero. Si vas a colocar carpeta asfáltica, caballero, tienes que colocar una planta de chancado, pues, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Como le digo, depende mucho del tipo de material que usted va a preparar, ¿no? Si es relleno, por decir, donde ahí no te pide piedra chancada, ¿no? Y el tamaño más grande de partícula, o sea, puede ser hasta 6 pulgadas, ¿no? En la parte de la base, ¿no? Entonces, en ese caso, no es necesario, en algunos materiales, su tamaño nominal en banco es mucho más bajo que 6 pulgadas, entonces ya ni siquiera tienes que zarandearlo, simplemente coger el material y usarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de material le llamamos nosotros material integral, ¿no? Em, pero em, hay veces tiene piedras más grandes, pues, de 30 pulgadas, 20 pulgadas, entonces voy a tener que hacer solamente zarandeo. Le pongo una zaranda, un zarandeo mecánico, una zaranda con el tamaño nominal máximo que yo necesito para mi especificación y le paso todo el material y las partículas grandes se van eh, en este caso, se van a quedar, pues, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Eh, por ejemplo, ya, esto, ¿no? Como que este no está con su zaranda. Entonces acá ponemos una zaranda y, y se zarandea, pues, ¿no? Todo el material. Pues acá va a dar dos tipos de material, ¿no? Un tipo acá y otro de acá. ¿Sí? Y acá hay un tipo de material y otro material. Entonces, este de acá, el que pasa a la zaranda, es el material útil, ¿ya? Y lo que no pasa, queda fuera de la malla, es el desperdicio. Entonces, el volumen de material zarandeado, ¿no? O el volumen procesado, le podemos decir así, procesado, va a ser igual al volumen útil más el volumen del desperdicio. Entonces, digamos aquí que yo podría zarandear 100.000 cubos, ¿no? Y probablemente me daría, por decir, ¿no? 20.000 de desperdicio y 80.000 de, de material útil. Ya, entonces, aquí también yo veo un tema que se llama eficiencia, ¿no? Que va a ser el volumen útil entre el volumen procesado por sí. Entonces, lo ideal es que la eficiencia de una cantera siempre sea mayor a 70%. O sea, eso es lo que se quiere. No siempre se quiere, ¿no? Pero 70% es un indicador. O sea, si está más del 70% su rendimiento, es buen material, pues, ¿no? O sea, no tiene poco desperdicio y me va a salir barato. Pero si su rendimiento es menos del 70%, eh, no es buena cantera, o sea, me va a salir caro. Pero hay veces tengo que usar esa cantera porque no hay otra, pues no, ustedes que ya más o menos tienen cierto conocimiento y es así en las carreteras. En las carreteras
tú no puedes elegir en este caso, no puedes elegir la, no sé, las canteras, te puede dar cualquiera, ¿no? Y a veces hay canteras, a veces no hay, ¿no? Es decir, ahí desayuno, ya. Y ya, a ver, vamos a ver acá. Esto lo bajamos. Ahí va. Ya. Entonces, luego este volumen útil que tenemos acá se transporta en el volquete, ¿no? Se transporta y viene este proceso, ¿no? Aquí va el material y se lleva, ¿no? Es el proceso C y el proceso D, que sería ya la colocación. O sea, llega y extiende el material con la motoniveladora, compacto, riego y compacto, ¿no? Y me va a quedar la capa. Entonces, este proceso de colocación de su base, por decir, va a ser así, ¿no? Va, proceso A, que es extracción y acopio. O sea, a ver, ¿cómo es esa extracción y acopio? O sea, yo tengo acá, o sea, voy a extraer el material que está en el banco y voy a formar apilamientos o depósitos, ¿no? Vamos a ver acá cómo es eso. Y apilamiento. A ver, ¿cuánto? Actividad de procesamiento. Acá en mi caso, acá está. A ver. Este de acá está haciendo el proceso de extracción y apilamiento, ¿no? Entonces lo que hacen es bueno, mm, es extracción y apilamiento, ¿no? Entonces, lo que se hace es, bueno, este es el nivel del suelo, ¿no? ¿No? Y lo que se hace es extraer material que está acá y con eso se forman los acoplos, ¿no? Que son ya de material suelto, ¿no? Ahora, lo que está debajo, ¿no? Este de acá, lo llamamos nosotros material en banco. ¿Ya? Este es el material en banco, ¿no? Que, como ustedes ya saben, este material, ¿en qué estado está? ¿Ya? El material en banco es volumen en estado natural. Este es volumen en estado natural o en banco. ¿Ya? Cuando está en el apilamiento, que es este de acá, ya el material está como volumen suelto. Y este suelto es el que se lleva aquí al zarandeo. ¿Cómo procesamos? ¿En qué estado se procesa este material?
lo procesamos como suelto. Este suelto, bueno, que es mi volumen procesado, tiene un útil y un desperdicio, ¿no? Ahora, en el transporte, se transporta el material suelto. Y en la colocación aquí ya está como volumen compactado. ¿Ya? Ya, entonces acá necesito información y vamos a aplicar, por ejemplo, los factores de volumen. Nosotros ya sabemos, ¿no? A ver, yo voy a decir acá, ¿no? Que mi esponjamiento es, por decir, 1.2, sabemos que es de grava, y mi contracción es 0.90. ¿Por qué uso eso? Porque normalmente sus bases son materiales granulares, son gravas. Ya por eso uso estos valores, ¿no? Ya. Ahora, a ver, imagínense ya, imagínense que yo tengo una sección, una longitud de carretera, por decir, de 30 kilómetros, y voy a colocar su base, ¿ya? Que equivale a 30.000 metros, ¿no? Tengo una sección de su base, por decir, de 30 centímetros, ancho de corona, en 9.6, por decirlo. Y acá le puedo poner derrames, 1 en 2. Entonces yo puedo calcular mi área de esto. Ya, si esto es 1 en 2, ya, esta altura es 9.90. Bueno, entonces, área, acá sería 9.60 más 9.90 entre 2 por la altura, ¿no? Sería 0.3. 60 más 9.90 y 2 por punto P. Esto es el área, 4,625 metros cuadrados. Entonces, el volumen tal de o sea, estoy sacando voy a colocar un pavimento, ¿no? Estoy colocando un pavimento donde esto es, pues, 30 kilómetros. Entonces sería el área, bueno, el área es 1.4625 por la longitud, que sería 30.000 metros, 30 kilómetros. El volumen, entonces, sería 43.275 metros cúbicos. Eso es lo que yo estoy metiendo cabe en esta parte de colocar. Ya, pero este volumen, ¿no? Ya sabemos nosotros que es un volumen en estado compactado. O sea, el compactado este es 43.875 metros cúbicos. Pregunta entonces, ¿cuánto volumen en material suelto yo tendría que llevar para conformar 43.875 cubos de material compactado? O sea, de aquí lo que pretendo es irme acá, ¿no? ¿Cuánto es el volumen que quiero transportar? Entonces yo sé por mis factores de volumen, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el volumen suelto es igual al volumen compactado por el esponjamiento entre la contracción. Eso lo hicimos la vez pasada, ¿no? El volumen suelto, que es el suelto, pues el material que yo transporto acá, va a ser igual, ¿no? A 43.125
entre 0,90. El volumen suelto será 43.175 por 1,20 entre 0,90. Esto me sale 58.500. Acá, entonces, mi volumen suelto transportado será 58.500 metros cúbicos. Ya, eso me va a dar al momento de compactar, me va a dar 43.000, que equivale a una sección de 960 por 30 centímetros y una longitud de 30 kilómetros. Ya, es de 43.000. Ya, cuando yo transporto el volumen, este volumen suelto, ¿no? Ajá, ajá. ¿Aló? Ah, ya, ya. Sí, ya llegó ya. Ay, ¿cómo hago? Porque te mandaría ubicación de WhatsApp. Ya este número te envío. Ya, listo. Pero es calle Los Fresnos, 411, Urbanización La Merced. Ya le envío ubicación de WhatsApp a este número. Ya, gracias. Espera un momentito. Ok. Entonces, eh, yo para conformar 43.875 metros cúbicos de material compactado, ya tendrías que transportar 58.500. ¿Ya? ¿Qué pasa? No me tienes, el señor, el Brian es, ¿no? Sí, sus cosas que está pintando están acá, ábrele nomás. Ya, ahora, este que yo transporto, este de acá, ya, a ver, este volumen suelto que yo transporto es el volumen útil procesado, este de acá. O sea, le decía que yo puedo procesar un cierto volumen, pero no todo sirve. Siempre hay un útil y un desperdicio. Lo que yo transporto es el útil, este de acá. Ya, ¿y cuánto tengo que procesar? Va a depender de la eficiencia. Ya, vamos a ver, voy a decir acá mi eficiencia, por decir, ¿no? Aquí vamos a hacer como, eh, no hay espacio, te lo moveré esto. Sí, entonces, sí, y la eficiencia, por decir, ya le voy a poner que la eficiencia es 70%. ¿Ok? Yo ya sé que el volumen útil
8.000, ¿no? 8.500. Eso representa el 70% del material procesado. Entonces, quiere decir que el volumen procesado, acá pone, el volumen procesado sería el 100% de eso. ¿Va? ¿Ya? O sea, me está diciendo que acá este es el 70%, este es el 30%. Fácil, si quiero obtener el 100%, lo divido entre 0.7, ¿no? 58.500 entre 0.7. Ustedes entienden perfectamente lo que estoy haciendo, ¿no? Eso me da 83.570.4, perdón. Y el desperdicio sería la diferencia, ¿sí? O sea, 83.571 menos 58.500. Ya, y este sería el volumen desperdicio. El desperdicio está saliendo 25.071. O sea, por eso, el útil más el desperdicio me da el volumen procesado. Entonces, mi volumen de procesamiento, que es el volumen suelto, es 83.000, y acá lo puedo. El volumen suelto que voy a procesar es 83.571. 571 metros cúbicos es lo que yo voy a procesar, ¿no? Treinta y 3.571 es lo que yo voy a procesar. Como el rendimiento, como la eficiencia es 70% en la cantera, entonces eso me va a dar 58.500 metros cúbicos de material útil, que es lo que yo voy a transportar con mis volquetes y que al momento de compactar me va a dar 43.875 metros cúbicos, ¿no?, de material compactado. Ahora, mi volumen en estado natural, o sea, cuánto tengo que extraer, ¿no?, de el estado natural para obtener esa 83.571 cubos de material suelto para procesar. Entonces nosotros sabemos que el volumen suelto es el volumen natural por el esponjamiento, ¿no? Entonces el volumen natural será el volumen suelto entre el esponjamiento, que es lo que yo tengo, ¿no? En este caso, entonces, mi volumen en estado natural, acá, sea 571 entre 40. Eso me da 69.642 ya hay 5 metros cúbicos. Ya, y ya está bien. ¿Y cómo se lee esto? Porque estamos haciendo acá un cálculo, ¿no? Ya. Este esquema siempre van a usarlo ustedes para lo que es movimiento de tierras, ¿no? Ya. ¿Qué quiere decir eso? Leyendo de izquierda a derecha. Ya. Significa que si yo extraigo en volumen en estado natural, que es en la primera fase A, ¿no? Fase A le hemos puesto acá. ¿Sí? Ahí, ¿no? Ahí se ve un poquito más. Ya. Ahí, ¿no? ¿Cómo se lee esto? Si yo extraigo en estado natural 69.642 metros cúbicos en estado natural, eso se va a hacer en suelto 83.571 metros cúbicos. Ya. Ese es material integral. Ahora, si yo lo proceso, voy a zarandear, por decir zarandeo simple, y la eficiencia es 70%, entonces de estos 83.000 solo me va a dar volumen útil 58.500, que es el volumen que yo voy a transportar. Yo voy a transportar 58.500. Esto al momento de colocar y compactar me va a dar 43.875 metros cúbicos de material compactado.
que equivale a una capa de su base de 30 centímetros de espesor por 9,60 de ancho de corona por una longitud de 30 kilómetros. ¿Ve? Eso es lo que se entiende ahí, ¿no? Ese es el esquema. Eso es lo que tienen que aprender. Ya, ahí a ver, ¿alguna consulta? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, ingeniero. Tenía una consulta, ingeniero. Mm. Eh, el volumen útil es igual a la eficiencia, ingeniero, en este caso, o solamente es una, una referenciación respecto a lo que es la eficiencia, ingeniero. Y cuando puso ahí en volumen, Ay, ay, ay. volumen procesado, ahí dice volumen útil 70% y volumen de desperdicio el 30%. Ajá, Eh, sí. ajá, entonces, teniendo en cuenta que la eficiencia es 70%, ¿no, ingeniero? Entonces, ahí un poco me estoy confundiendo, como que el volumen útil es igual a la eficiencia, algo así. Ay, ay, ay. No, o sea, esos valores los puse referencialmente, porque claro, el volumen es en metros cúbicos, ¿no? Sino que para explicar un poquito, les decía, ¿no? Que del 100% del material procesado, este es todo el volumen procesado, de este 100%, ¿no? El 70% es útil y 30% desperdicio, ¿no? Pero eso tendría que ponerle en metros cúbicos. También si lo operas así, te va a salir 70%, porque sería 70 entre 100, ¿no? Por 100 va a salir 70%. Es un poco para explicar la distribución nada más. Pero lo que significa es lo siguiente, que si yo tengo 100.000 cubos de material y lo meto a la zaranda, si la eficiencia es 70%, quiere decir que 70.000 cubos van a ser útil y 30.000 cubos van a ser desperdicio. Nada más significa eso, ¿no? No que lo puse así para poder explicar un poco mejor. En realidad los volúmenes, como ven acá, ¿no? Es es en metros cúbicos. Pero si se hace el cálculo, este desperdicio te va a salir 30%. Este volumen útil te va a salir 70%. Y la suma es 100%. Y nada. Entonces, este esquema tienen que tener presente. O sea, ahora, si yo quiero calcular, por decir, ¿no? A mí me preguntan, ¿no? ¿Cuánto me va a costar un metro cúbico de su base? O sea, normalmente van a ver ustedes que en los costos se trabaja por metro cúbico. O sea, trabaja por un metro cúbico o algunos lo trabajan por metro cuadrado también, eh, el costo, ¿no? En Provías, que es nuestra referencia, disculpen, en Provías, em, el metro cuadrado para un espesor determinado. ¿Ya? En Provías, en Provías se trabaja así, por metro cúbico. Provías se trabaja las capas de pavimentos por metro cúbico, no por metro cuadrado, ¿no? Aunque, claro, podría ser también por metro cuadrado, porque si es un solo espesor, también lo puedo hacer así. Pero normalmente en Provida se trabaja por metro cúbico de su base, por decir, ¿no? Si yo quiero calcular el costo, cuánto me cuesta un metro cúbico o un metro cuadrado, tendría que sumar todos estos procesos, ¿sí o no?
¿Cuánto es el costo de extracción acopio? ¿Cuánto es el costo de procesamiento? ¿Cuál es el costo de transportes? ¿Y cuál es el costo de colocación? Ya, pues si sumas todo eso, te va a dar el costo por metro cúbico o por metro cuadrado, como usted prefiera, ¿no? Esa es la lógica, ¿ya? Sin embargo, no se trabaja así, ¿ya? ¿Qué es lo que se acostumbra, ¿no? En los costos. Ahorita vamos a ver el S10 también. Ya, entonces, digamos aquí, aunque tengo tenemos el proceso A, el proceso B, C y D. Entonces, en el tema de costos, ¿ya? Esto lo hacen de esta manera. Esto lo hacen de esta manera, ¿no? En costos, ya sea por metro cuadrado o por metro cúbico, en el lapicero. La- Lo que sea la pila. Ahí, por eso. Ya. En el tema de costos unitarios, tema de costos, ya sea por metro cúbico o por metro cuadrado, mayormente por metro cúbico, esa es la preferencia, ¿no? Ya. ¿Qué hacen? Cuando hacen el expediente técnico, ya, yo en el costo unitario debería, como les digo, debería considerar, o sea, sí, ¿no? A, B, más C, más D, y ese es mi costo total, igual a mi costo total. El costo de extracción y apilamiento, más el costo de procesamiento, más el costo de transporte, más el costo de colocación, sería mi costo total. Esa es la lógica, ¿no? Sin embargo, eh, no es así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de extracción y acopio, normalmente la unidad es metro cúbico, o sea, se trabaja por metro cúbico de extracción. Cuando es zarandeo o mezclado, todo eso por metro cúbico. Y la colocación es también por metro cúbico. En el caso del transporte, también se transporta por metro cúbico, ¿ya? Pero una cosa es transportar 10 metros cúbicos por 20 kilómetros de transportar 10 metros cúbicos por 50 kilómetros. O sea, que mientras más lejos sea, más cuesta, ¿sí o no? Entonces, este transportes está afectado por la dimensión de la distancia. Entonces, la unidad que se utiliza es metro cúbico kilómetro. ¿Ya? Entonces, al ser una unidad diferente, ¿ya? ¿Qué hacen? La técnica es sumar A más B más D. ¿Ya? O sea, extracción, apilamiento, procesamiento y colocación va en un solo costo unitario. Y C, que es el transporte, va en un costo unitario aparte. Entonces, estos tres se trabajan en metro cúbico y este se trabaja en metro cúbico kilómetro. ¿Por qué? Porque el transporte ya no solamente depende del volumen, sino también depende de la distancia. Veamos el S10, amigo.
Por ejemplo, me voy a ir a una capa, subbase granular, por si no. Ya, la subbase granular, como ustedes ven aquí, ya dice, ¿no? Bueno, su rendimiento es 472 metros cúbicos por día de colocación. Dice, ¿no? Ya, lleva un peón, 4 peones, un capataz. Ya, y acá miren qué máquina utiliza. Rodillo y motoniveladora, que son las máquinas de colocación, ¿sí o no? Ya, rodillo y motoniveladora. Ya. Luego dice, su partida tengo agua, que no es mucho, es 3 soles. Lo que cuesta más es el material, que es material granular, dice, ¿no? Ya. 32,77 dice, ¿no? Entro yo a material granular y ¿qué encuentro? Encuentro, acá está, ¿ve? La extracción de material, que es la extracción y apilamiento, y su procedimiento es el zarandeo. También está considerando un transporte interno, ¿ok? Ya. Pero no está el transporte, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, vamos a graficarlo acá bonito. Entonces acá, ¿ven? Está extracción y apilamiento. Y usted dirá, profe, pero acá veo transporte. Sí, efectivamente hay transporte acá. Pero este transporte, que lo voy a copiar aquí, ya, abajo está. Este dice transporte interno 300 metros, ¿no? Ya. Ese transporte se refiere desde el acopio hasta donde está instalada la planta. Ya, es un transporte interno, ¿no? O sea, de aquí, del acopio, está cortando, ¿no? Está cortando así. Ya, desde el acopio hasta la zona de procesamiento. Ya, es un transporte interno. ¿Y por qué eso sí va dentro del costo unitario? Porque ese transporte, al ser una distancia exacta, porque tú tienes tu acopio y tienes tu planta, no, eso no se va a mover, ¿sí o no? Entonces, como la distancia es fija, también se puede trabajar por metro cúbico nada más. Pero para el lanzamiento, la distancia no es fija, ¿no? Porque, a ver, imagínate que, a ver, ya esta es la carretera, ¿ya? Así, ¿ya? Y tu, tu cantera, por decir, está por acá, ¿sí? ¿Ya? Esta es tu cantera, cantera 1. Entonces, tu primer viaje, por decir, va a ser, llega acá para la colocación, ¿no? El segundo viaje ya avanzó un poquito más, ¿sí o no? El tercer viaje ya está por acá. El cuarto viaje ya está por acá. El quinto viaje ya está por acá. El sexto viaje ya está. O sea, la distancia es variable, es variable. En cambio, en el transporte interno, aquí es constante porque la cantera está en su sitio y la planta está en su sitio. O sea, eso no va a cambiar. Cuando yo sé que la distancia sé, en este caso están poniendo hasta 300 metros, claro que varía, no puede ser 150, 400, 280, 270, 150, pero no más de 300 metros. Entonces digo, ya, le pongo una distancia pareja de 300 metros y ya, pues, ¿no? Con eso voy a, a calcular y ya calculo mi rendimiento y trabajo con el volumen, nada más. Eso lo puedo hacer cuando son transportes internos, pero la distancia, ¿ya? O sea, el transporte a la colocación, eso sí es variable, ¿ya? O sea, esta distancia de acá, esta distancia es constante, pero esta distancia de acá es variable. Por lo tanto, lleva metro cúbico por kilómetro, la unidad, y acá solamente la puedo hacer por metro cúbico porque ya sé que la distancia es constante, ¿no? Por ahí va el tema. Entonces, acá miren, ¿ve? Ya. ¿Dónde está el transporte? Ya este transporte interno no es del apilamiento em, del apilamiento hacia la planta, ¿no? A la zaranda o a la planta chancadora o a la planta asfalto, lo que ustedes deseen. Miren, el transporte va acá, ¿ve? Hay un capítulo especial, acá está, ¿ve?
Estos son los transportes, ¿no? Todos los transportes están acá. Su base está acá, ¿ve? Bueno, también se junta con la base, y si hay mejoramiento y relleno también, porque para un volquete es lo mismo que le subas base, su base, no distingue, para él es material granular, ¿no? Por eso es que normalmente se suma. Entonces, miren, tiene acá transporte de material granular para distancia menor o igual a 1 kilómetro, para distancia mayor o igual a 1 kilómetro. Bueno, eso les voy a explicar mañana de qué trata esto. Transporte de mezcla asfáltica, transporte de excedente de corte, ¿no? Desechos y excedente para depósito de material excedente, transporte de roca y transporte de material de derrumbe. ¿No? Entonces, todos los transportes que tengan distancias variables, me refiero a estas distancias variables, ¿no? Se trabajan en metro cúbico kilómetro. Como ustedes pueden ver acá, la unidad es metro cúbico kilómetro. Cuando usted conoce la distancia, ¿ya? Cuando usted conoce la distancia, entonces puedes incluirlo dentro del transporte interno, ¿no? Sí, dime. Ya, ya. Sí, 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 está acá. Ya, ya, ya. Ya, cuando es transporte interno, entonces lo puedes poner, ¿no? Como acá ven, transporte interno, pero la unidad es metro cúbico, ¿no? Pues una distancia ya conocida. Y acá tienen extracción y acopio y zarandeo, ¿ve? Entonces, el esquema que utiliza Provías es que en el análisis de costos unitarios considera la colocación, que es esto es D, la colocación, más el material, y aquí sí está extracción y acopio, y zarandeo, más su transporte interno en planta, ¿no? Y el transporte para la colocación se hace en una partida aparte, ¿no? Que es transporte de material, pero tiene comunidades metro cúbico kilómetro, que eso ya le voy a explicar mañana, ¿no? Entonces, hay esa técnica, ¿ya? Entonces aquí, en ese 10 yo puedo usar presupuesto descompuesto para ver cómo está el esquema, ¿no? A ver, cómo están los costos unitarios, ¿ya? Ya, a ver, acá movilización, ya, movimiento de tierras, no. Ya, la subbase, mira, esta es la subbase, ¿ven? Ya. La subbase está en la colocación y tiene dos subpartidas, agua para obra y material de subbase. Ya, el material está extracción y apilamiento y zarandeo mecánico, dice, ¿no? Eso es para su base y transporte interno, obviamente. Para el caso de la base granular, ¿ya? Cambia un poco porque ahí no solamente es zarandeo, sino es también chancado, porque te pide piedra chancada para base granular. Pero es el mismo esquema, miren, está la colocación, luego dice material de base, tiene su transporte interno, su extracción y acopio, pero se ha adicionado aquí zarandeo y chancado, ¿ve? En cambio, acá en su base solamente tiene zarandeo porque no te exige, ¿no? Claro, en una condición especial tú podrías, por un tema de eficiencia, hasta triturar materiales que no hay, ¿no? Pero no te pide, no exige la especificación técnica, no te pide piedra chancada, por eso solamente se zarandea en su base. ¿Ya? Pero en carpetas, pero en base granular, sí, ¿ve? Sí te pide zarandeo y chancado porque te pide porcentaje mínimo de, de, en este caso, de caras fracturadas. ¿Mm? Ya, a ver qué más dice acá. Ya. Ahora, entonces, de hecho, que las canteras cumplen un papel importante, porque este de acá, este proceso de extracción se hace en cantera, se hace en la cantera. Y normalmente cuando hacemos nosotros, em, ¿cómo se llama? Cuando hacemos el estudio, se hace un estudio de canteras, no hay que buscar fuentes de material porque seguramente vamos a tener que hacer rellenos, mejoramientos, vamos a tener que eh, conseguir material, ¿no? Entonces, tengo que buscar estas fuentes, ¿no? Entonces, aquí normalmente, digamos que esta es tu carretera, así,
Yo tengo que buscar bancos de material cerca. Bueno, a veces hay cerca, hay veces está lejos, ¿no? Tengo que hacer un acceso, ¿no? Para entrar aquí a la cantera, ¿no? Hay veces también hay obstáculos. Puede haber a ver, lo puede pasar acá un río, ¿no? Río, ya se busca canteras, ¿no? Entonces, de repente encontré una, buena cantera de este lado, ¿no? ¿Sí? Tengo canteras acá, o canteras que también de repente son inaccesibles, ¿no? Tengo que venir así, donde no existe la carretera y la tengo que construir. No hay la carretera, ¿ya? Entonces, en el estudio, cantera uno, cantera 2, 3, cantera 4, cantera 5, cantera 6, por decir. Cantera 7, cantera 8, por decir. Cuando se hace el proyecto, lo que pasa es de que un grupo pues tiene que ir, ¿no? Se actualizan, ¿no? Entonces, un equipo técnico, bueno, liderado por un ingeniero, mayormente técnicos, hacen el recorrido, ¿no? O sea, ellos hacen el recorrido por toda la carretera, ¿no? Y van buscando, encuentran un banco, lo anotan, ¿no? Pueden decir, preguntan, le dicen que por aquí van a ver y anotan. Pero acá, suben. ¿No? De repente no hay carretera o suben de frente caminando y ya llegan ahí, ¿no? Igual acá y acá. Y les dicen que al frente acá hay una cantera. Si pueden cruzar el río, bacán, ¿ya? Y hacen ese recorrido, ¿no? Entonces ellos pueden identificar preliminarmente, por ejemplo, en este caso, 8 canteras, ¿ya? Pero hay criterios para elegir una cantera. O sea, una cantera tiene que cumplir estos 4 requisitos. Estos 4 requisitos, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? Calidad. O sea, el material tiene que cumplir con la calidad, ¿no? Por ejemplo, y eso se puede verificar a través de los ensayos del laboratorio. Ahí entra el mecánica de suelos, pues, ¿no? Por ejemplo, si me piden un CBR mínimo, ¿no? Abrasión de Los Ángeles, normalmente, o sea, mayormente estos son bien importantes para carreteras, es abrasión y CBR. Principalmente esos de ahí es los que tengo que buscar, ¿no? Porque granulometría se puede corregir, ¿no? Si tiene mucho fino, lo puedo lavar, no hay problema, ¿no? Pero no puedo aumentar el CBR ni la duración de Los Ángeles, ¿no? Entonces, esos son ensayos, o sea, o propiedades que son importantes en los materiales de cantera, ¿no?
Bien. Entonces, si es para su base, por ejemplo, me va a pedir mínimo 40% de CBR, oración que no pase de 50. Si es para base, me va a pedir un CBR mínimo de 80 para tráfico bajo, para tráfico alto 100%. Su abrasión de Los Ángeles no debe ser más de 40, ¿no? Y así, ¿no? Esos son requisitos, ¿ya? Entonces yo voy a tener que sacar los materiales, hacer pruebas para ver si cumplen, ¿no? Entonces, eso se refiere al tema de calidad, ¿ya? Luego, por ejemplo, aquí yo puedo tener la 7, ¿no? ¿Ya? La 7, ya, en rojito ahí. Ya, la 7, de repente no pasa, pues, no pasa calidad. Hay bastante material, todo, pero no cumple. Lo elimino. ¿Ya? Luego viene la cantidad, ¿ya? La cantidad eh, también es importante. O sea, yo puedo tener una cartera muy buena, como la cantera 2, por decir, cumple, o sea, cumple calidad, ¿ya? Pero es muy pequeña, pues tengo 5.000 cubos, ¿ya? Y 5.000 cubos, de repente, el espesor de la película de explotación, la profundidad es 30 centímetros, después de 30 ya no hay nada, no es superficial nada más, ¿no? Entonces tengo 5.000, 6.000 cubos, entonces ya no me conviene, porque traer solamente los equipos, la planta chancadora o la zaranda, instalarme, para que en una semana ya no va a haber material, ¿no? Entonces, también tiene que cumplir la potencia. Entonces, por ejemplo, esta no cumple potencia. Entonces, ya eliminé la 7 que no cumple calidad y esta que no cumple potencia. Ya. Accesibilidad, tiene que ser accesible. ¿Ya? El acceso. Por ejemplo, acá tengo una buena cantera que cumple con calidad, cumple con la cantidad, ¿no? Pero no tengo acceso, pues, o sea, no hay un puente, o sea, acá yo no puedo cruzar la vía, acá no hay nada, esto no hay. Entonces, por el tema de accesibilidad, simplemente no va. Ahora, y usted dirá acá, profe, pero acá hay, usted ha puesto una cantera donde tiene que construir. Sí, a veces se construyen los accesos a las canteras, cuando vale la pena, o sea, si es una cantera buena, tiene cantidad de volumen, ¿no? Un volumen considerable, yo puedo construir un acceso incluso, ¿no? Claro, pero tengo que evaluar, pues, porque el acceso no va a ser más caro que el mismo proyecto, ¿no? Ya cuando es muy caro, ya tampoco, no, pero se evalúa, ¿no? Muchas veces el acceso, si no hay, lo tengo que construir. Y si hay, tengo que ver en qué estado está. De repente a veces tengo que hacer mejoramiento, ¿no? Porque a veces son trochas pequeñas, con pendientes fuertes, entonces voy a tener que ampliar curvas, bajar pendientes, hago explanaciones también. O de repente está bien la geometría, pero el pavimento está hasta las patas, ¿no? Entonces tengo que hacer bacheos porque tengo que considerar que ahí va a ir camiones de 20, 30 toneladas, ¿no? Entonces, lo tengo que evaluar. Entonces, en este caso de acá es imposible porque tengo un río que tiene una profundidad de, por decir, de 10 metros, 40 metros de largo, entonces no va a construir un puente, ¿no? Entonces, simplemente me toca mirar, ¿no? Así como cuando vas al Yin Yang, ¿no? Y ves ahí, ya te toca mirar nomás, pues, ¿qué vas a hacer? No está a tu alcance, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos tocó mirar la cantera, pasar todos los días, está bonita, ¿no? Pero no tengo, pues no puedo pasar acá, ¿no? Simplemente le limito. Y finalmente, también los permisos, o sea, la situación legal. Muchas de las canteras son terrenos, propiedad privada, ¿no? Entonces, en ese caso, si, por ejemplo, esta cantera 5, esta cantera 5 cumple calidad, cumple cantidad, es accesible, ¿no? Pero no hay permiso, ¿no? Es propiedad privada y el dueño no quiere que explotes la cantera, o te quiere cobrar muy caro. Entonces, al final, miren, me quedé con una, dos, tres, cuatro canteras. La 1, la 3, la 6 y la 8, ¿no? Y con eso yo voy a hacer recién mi expediente técnico y calcular la distancia, ¿no? Así funciona. Ese es el trabajo preliminar, ¿no? Ahora, cuando busco, de hecho, que tengo que buscar, pues, material para... es como ir al mercado, ¿no? Yo voy a necesitar para mis rellenos, voy a necesitar para mi mejoramiento subtrasante, y ya sé más o menos qué cantidades, voy a necesitar para mi pavimento, ¿no?
Para mi subbase, mi base, mi carpeta, voy a necesitar material para concreto hidráulico, material para subdrenes. Es una serie de materiales que yo necesito, pues, ¿no? Eh, y que voy a buscar en estos bancos, que es importante, ¿no? Pues aquí voy a hacer el trabajo A, que es la extracción y acopio, y el B. A y B se hacen esta parte, y eso es lo que menciono aquí. Ese es el tema de la cantera, ¿no? ¿Cómo se hace el estudio? Mira, eso es una muestra. Hay que hacer calicatas, ver la profundidad de explotación, hay que medir el área, ¿no? A veces hay también topsoil, es el material orgánico, ¿no? Hay arbustos, pasto, ¿no? Entonces eso hay que eliminar porque no lo puedes mezclar con el agregado, ¿no? Porque nosotros tenemos un parámetro que es el porcentaje de materia orgánica, no puede pasar, pues, ¿no? De un cierto valor. Porcentaje de colegas, hoy hay comparsa de los alumnos, inicia los PM desde Parque Cáceres hasta el sábado, domingo, en el Coliseo Banca, desde la 1 PM. Se les pide asistir para invitar a los muchachos, ahí nos vemos. ¿Qué comparsa? ¿De qué está? ¿Alguien sabe algo? ¿De qué están? ¿Huelga o es de... Ah, es de danza, ¿no? ¿No? La ¿Qué pasa? festividad, ingeniero. Ah, ya, sí, justo el decano nos está mandando este, un- una invitación, no sé, es invitación o orden, creo que. Colegas, hoy la comparsa por Parque Cáceres hasta marzo. Y el sábado domingo en Coliseo se les pide asistir para alentar a los muchachos. Ahí nos vemos cuando iremos. Ya. Bien. Entonces se hace un levantamiento topográfico para tener el área, se hace calicatas para sacar muestras y ver la profundidad de explotación y se determina el volumen, ¿no? Es el volumen bruto que le llamamos nosotros, ¿no? Acá, a ver, acá hay un cálculo que lo revisan acá, bien simple, ¿no? Acá está esto más detallado, acá está, ¿no? La potencia bruta, hay tres tipos de... O sea, en canteras hablamos no de volumen en realidad, o sea, el término que se utiliza es potencia. Es algo así como, el potencia también se utiliza en minas, ¿no? Pero no es la potencia que nosotros conocemos como términos de físicos, ¿no? No, sino que esta potencia se refiere al volumen, ¿no? También lo utiliza usted para volumen para otras cosas, ¿no? Pero aquí es en potencia, ¿no? Ya, potencia bruta es el área total por la profundidad de explotación total, ¿no? La potencia neta, ¿ya? Es lo que queda cuando le quitas la materia vegetal que va a quedar en la superficie, que es el topsoil, eso lo quitas, ¿ya? Y queda, el material que queda se llama potencia neta, ¿ya? Y la potencia aprovechable es ya ese material que tú procesas, ¿no? Y quede el útil, ¿no? Porque siempre va a haber desperdicios, piedras más grandes que tengo que eliminar y eso se llama potencia aprovechable. Entonces acá hay un ejemplo de eso. Acá, ¿ve? Dice, tengo un área de 35.000 metros cuadrados con una profundidad explotable de unos 50, dice, ¿no? Hay 15 centímetros de topsoil y over tengo 25%, dice, ¿no? Ya, y hace su cálculo, ¿no? Potencia bruta es todo. O sea, todo el área por toda la profundidad, que sería 35.000 metros cuadrados por 1,5 son 52.500. ¿Ya? Ahora, la potencia neta es la potencia bruta, pero hay que quitarle el desbroce, ¿ya? Entonces, como tiene 15 centímetros este, tiene 15 centímetros de topsoil. Ya, sí, ahorita le abro.
Rejas blancas. A ver, un momentito ya. Sí, sí, importante. Sí, correcto. Ya, listo. A ver, un momentito, llegó una carga. Ya. A ver, ya ahora sí. Ya, entonces la potencia bruta es todo el área por toda la altura, ¿eh? Ahí nos da 35.000 por 1.5, 52.500. ¿Ya? La potencia neta es la potencia bruta menos la cobertura vegetal, que es 15 centímetros por todo el área, que sale 5.250. Entonces, 52.550 menos 5.250 nos da 47.250.
Esa es la potencia neta, ¿ya? O sea, el material ya está limpio, ¿no? Ahora, pero eso voy a procesarlo, ¿no? Y en este caso, el ejemplo dice que hay que botar el over, que el over son los piedrones. ¿Qué pasó? ¿Quién? Allá. Ya, esos son como las bolonerías, ¿no? Bolonerías mayor a 3 pulgadas, ¿no? Eso se bota. Me dice que es el 25% de la neta, ¿no? Entonces, quitándole el over me da 35.000, ¿no? Entonces, quiere decir, esta potencia aprovechable o en banco es prácticamente el útil. O sea, el volumen útil es 35.437, ¿no? Em, ya, ya. Y entonces, este útil también llamada potencia aprovechable. Días, ¿me escuchan? Eh, Buenos días, doctora Betty. Sí, sí, la escuchamos. Ay, sí, porque tengo problemas con el internet. Ah, ya. Sí, se la escucha fuerte y claro, doctora Betty. Ya, listo. Doctor Ribe, buenos días. Ya, entonces, ese es el tema de los volúmenes. Entonces, se hacen cartillas acá con levantamiento topográfico, en el tema de canteras, ¿no? Donde se calculan pues la potencia bruta, potencia en banco, potencia neta, potencia aprovechable, se calcula la eficiencia de la cantera. En este caso, por decir su eficiencia es 74%, pero la eficiencia también depende mucho, este, a qué vas a destinar el material, ¿no? Entonces, si es un material más fino, probablemente su eficiencia baje, ¿no? Y si es un material donde no necesita mucho procesamiento, la eficiencia sea más elevada, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo que indica que el rendimiento puede ser 80% si es para relleno, 60% si lo destino para su base, 50% si es para base, agrado eso 50, agrado fino 30, y 25% si es para material de filtro, por ejemplo, que solamente... eh, señor decano, buenos días, y así, ¿no? Ya. Entonces, aquí habla un poco del volumen, habla de la accesibilidad, dice, la accesibilidad habla de las canteras, ¿no? Y el estado de las vías de acceso a la cantera, así como la situación legal no definida de la etapa exploratoria, pueden ser muchos casos definitorios, ¿no? Al ocasionar gastos innecesarios y hasta atrasos y paralización de obra, ¿no? Es un tema. Ya, debe verificarse si los accesos son pavimentados o no, también determinar grado de deterioro, así como la existencia de puentes, túneles, curvas u otros, porque, por ejemplo, si hay puentes que resisten 8 toneladas y voy a pasar con camiones que pesan 20 toneladas, pues tengo que ver la forma de hacer rampas, ¿no? O de alguna manera, ¿ya? Y a veces hay túneles, no sé, ampliar el túnel, reforzar el puente, a veces hay que hacer cortes, habilitar de tal manera que en ese acceso van a salir pues constantemente volquetes, ¿no? Pesados, ¿no? Pero más o menos el volquete, pues, en un C2, ustedes saben que está por las 17, 20 toneladas, ¿no? Un C3 está por los veintitantas toneladas, ¿no? Puede ser un C4, ¿no? Estábamos alrededor de 30 toneladas, entonces eso tenemos que ver, ¿no? Bueno, el acceso, en algunos casos puede, si no hay construcción, si hay, puede ser mantenimiento o mejoramiento, cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, esa es la situación legal, hay que preguntar, bueno, si es de quién es, hay empresas, a veces es del Estado, a veces es de personas particulares, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí vemos, este es de un proyecto real en Hilo y habla de estas canteras, por ejemplo, de este proyecto, habla de varias canteras, ¿ve? Cantera Cocachacra, Río Tambo, Cardonés, Alejandra, cantera de la 53, cantera Sauder, cantera MPI, que es la Municipalidad Provincial de Hilo, cantera Belu y cantera San Pablo. ¿Ya?
Entonces, acá hace una evaluación. Ve, accesos, dice, sí tiene, sí, sí, no. Cantera Alejandra no tiene. Las demás canteras sí, 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 sí. Estado del acceso, regular, regular, regular. Bueno, no hay estado porque no tiene acceso. Se va a tener que construir, ¿no? Cantera malo, malo. Bueno, regular, regular, ¿no? Buenos días, Javier. Ya, y acá los posibles usos, ¿no? Por ejemplo, cantera Cocachacra se puede usar para su base, carpeta asfáltica. Es una buena cantera esta de acá, ¿no? Y eso está en base a los estudios de suelos que se hacen, ¿no? Ya. Y el propietario es libre disponibilidad, ¿no? Pero algunos, como ven, son de, por ejemplo, este es de la Southern Perú, ¿no? La South Perú Copper Corporation, ¿no? Este es de la Municipalidad de Hilo y estos dos últimos son de personas particulares. Entonces, se tiene que llegar, ellos tienen que firmar una autorización, ¿no? Para el uso de la cantera, porque con eso yo voy a calcular mis costos, ¿no? Sí, y esa autorización pues tiene que ser antes de la ejecución, porque imagínense que en la ejecución yo quiero explotar la cantera y me sale el señor Fabio Ninaza, me sale que no quieren explotar, no quiere darnos permiso, ¿no? Entonces eso variaría todo mi esquema de costos, ¿no? Porque menos cantera significa más distancia de transporte y por lo tanto el costo de transporte más elevado, me va a costar más, ¿no? Entonces eso es importante establecer desde el tema del proyecto, ¿no? Bueno, la etapa de cantera es reconocimiento del terreno, como Luis explicaba, que lo tienen que ir los ingenieros, ¿no? Trabajos preliminares y definitivo que tienen que hacer sacar muestras, sacar los ensayos, ¿no? Es el tema de canteras, ¿no? Este es un diagrama de flujo de canteras. Miren, cada cuadrito es una cantera con sus características. Esto es del proyecto. Y son fotos, por ejemplo, acá de las canteras, ¿no? Esta cantera, por ejemplo, es buena, ¿no? Pues tiene piedra, se puede chancar, tiene arena. Esta es creo, un depósito, pero a eso ya no es cartera, pues no es material fino, ¿no? No me sirve para nada. Y así se hace un estudio, la revisión, ¿no? De todo, ¿no? Ya, ahora, explotación, bueno, las canteras pueden ser de río normalmente, pero también a veces no hay, ¿no? Por ejemplo, en Panchaque, Huancabamba, el río está pues a 50 kilómetros, 80 kilómetros. ¿Qué hacen? Obtienen material de cerro, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que hacer voladura, y esto ya les había explicado, es el pie de avance con su, con su martillo, ¿no? Y el barreno hacen voladura, ¿no? Para obtener material, ¿no? Ya verás. Usan los frac drill y se instala también plantas de chancado, ¿no? Pueden ser plantas portátiles o plantas estacionarias, ¿no? Las plantas portátiles chancan entre 10 a 200 toneladas por hora y las plantas estacionarias entre 60 a 500 toneladas por hora, ¿no? Y esos son los esquemas de las plantas chancadoras que van desde la extracción y el copio, la alimentación acá, ¿no? Y hay procesos, ¿no? Chancado primario, chancado secundario y chancado terciario. Depende mucho del tamaño de la partícula. Por ejemplo, si yo tengo piedras de 10 pulgadas, que son casi 25 centímetros, ¿no? 12 pulgadas, entonces eso, y de ahí quiero sacar arena, ¿no? Entonces voy a tener que implementar todas las fases, ¿no? Desde el chancado primario, ¿no? Que es por chancado por impacto, ¿no? Por ejemplo, acá tú metes una de piedra de 12 pulgadas y lo partirá pues en 6 partículas de 4, también hará arena y también hará piedra de media, de 3/4, ¿no? Pero lo parte, ¿no? Eso va a una criba donde pasa todo ese material y lo que ya está con el tamaño, o sea, la arena y la piedra de media, eso, pasa ya al acopio, ¿no? Pero los que son ya de 2 pulgadas, 4 pulgadas, pasan nuevamente al chancado secundario donde se tritura y el resultado de eso nuevamente se une con el rechazo de esto y se vuelve a zarandear, ¿no? También habrá partículas de 2, de 3 pulgadas, 1 pulgada, que van al chacado terciario y luego ya aquí del terciario ya es un circuito cerrado que sale ya arena, ¿no? No siempre, no siempre se instalan todas las fases, ¿no? A veces solamente 2 fases, ¿no? Por ejemplo, si mi piedra es de 4 pulgadas, el máximo,
o 5 pulgadas y quiero arena, solamente instalaría el chancado secundario y terciario, ya no el primario, ¿no? Pero si tengo de 20 pulgadas, bueno, 14 hasta 18 pulgadas, dependiendo del equipo de chancadora, o sea, de mi chancadora, ya tendría que instalar el chancado primario, ¿no? Entonces, mientras más grande sea, más caro va a ser para llegar a la partícula más pequeña también, ¿no? Eso está explicado aquí. Ya ve. Ya, miren, ve. Por ejemplo, en el chancado primario pueden entrar partículas entre 2 y 14 pulgadas, de 10 a 12, o sea, son grandes, ¿no? 20 centímetros, 30 centímetros, ¿no? Ya, si entra al chancado primario, por ejemplo, de 12 a 14 pulgadas salen partículas de 6 a 8 pulgadas y también, claro, salen menos, pero partículas pequeñas, pero normalmente de 6 a 8 pulgadas, ¿no? En el chancado secundario entra de 6 a 8 pulgadas, por ejemplo, si es lo que entra, sale ya de 2 a 4 pulgadas, ¿no? Y en terciario, ya estos sale ya arena, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? Ahora, para chancado primario, se requiere trituradora de mandíbula, que es lo clásico, la giratoria de eje vertical. Para chancado secundario, la giratoria de eje vertical y la cónica de eje vertical también, ¿no? Y para el terciario ya se usa trituradoras cónicas de eje vertical y de rodillo de eje horizontal, que son ya para arena. Y este es un esquema de una planta completa que más o menos se requiere, como dice acá, 130 metros por 90 metros, casi es una hectárea, para instalar una planta completa con todas las fases. ¿Ves? Las cribas se van a instalar de acuerdo al tamaño que ustedes quieren extraer y eso se va a los acoplos. Y ahí tenemos ya procesado el material. Ok. Mañana voy a hablar de transportes, ¿no? Entonces algunos tienen clases, me parece, el sábado. Entonces yo 8:30 entramos y voy a hablar de transportes, ¿ok? Entonces tienen este material de cantera. Lo que sí podrían ir avanzando para el examen final es la parte del S10, pavimentos, ¿ya? Todo lo que es pavimentos van a avanzar, ¿ya? Eso se va a necesitar para el examen final, entonces eso tienen que avanzar ya. Ahora pavimentos, ya hemos hecho la primera parte que es explanaciones, ya, ahora van a ser pavimentos. Ok, vayan avanzando estos días, tienen toda esta semana para hacer pavimentos y ya eso va a venir en el examen de hecho, ¿no? Hay muchos que por el tema del S10 tienen bajas notas, ¿no? Y el examen ha sido bien fácil, solamente era aplicar el Excel, ¿no? Pero no sé qué ha pasado. Bueno, todavía no está todo dicho, falta el examen final, va a ser parecido, ¿no? Al parcial, pero se va a incluir ya pavimentos y transportes, ¿no? Que es también un poquito interesante. Listo, ahorita estoy entrando ya a una sustentación de tesis que ya empezó. Ahora, a fin de año todos están locos por sustentar, ¿no? No sé, están bien apurados y tenemos varias sustentaciones, ¿no? Ok, entonces, ¿alguna consulta? Ingeniero, disculpe, buenos días. He ingresado un poco tarde, ingeniero, en la asistencia. ¿Me podría considerar, por favor? No hay más lista. Ya, ingeniero, gracias. Todos están presentes, igual mañana también, pero traten, eso no significa que voy a faltar, o sea, traten de asistir, ¿ya? Ingeniero, disculpe, ¿cuándo va a ser el examen? ¿Al final? Sí, ingeniero. El veintitantos, creo que esto, es la tercera semana de enero. Ya. Bueno, falta todavía. Sí, Ingeniero, porque gracias. recién la semana pasada ha sido el parcial, ¿no? Ya listo, 9 de la mañana, ¿ya? Gracias. Mañana, ingeniero. Hasta luego.